Por supuesto, también actualizamos lo que ocurre con esta noticia internacional que de alguna u otra forma también podría tocar sobre todo el bolsillo de los chilenos. Allí vemos a Benjamín Netanyahu que está recorriendo algunas zonas. Son imágenes muy recientes. Se visitó estas zonas que han sido afectadas por los bombardeos en Israel. Hemos estado en contacto también con algunos chilenos que están en la zona. La verdad es que ha sido muy complejo, sobre todo también en horas de esta mañana. Ellos están habituados, están un par de horas, incluso algunos minutos en los refugios, pero resulta que ha sido muy distinto en esta oportunidad si hacemos la comparación con la guerra de los 12 días del año pasado, en donde ellos han permanecido por varias horas en los búnkeres, por varias horas en esos recintos que están adaptados para resistir apenas ellos reciben esta alarma de bombardeos, pero la verdad es que no ha dado tregua. Una situación y noticia en desarrollo que, por supuesto, también es bien llamativo que él haya ido en medio de este conflicto, que hemos visto una escalada bien relevante en las últimas horas, que él esté presente en terreno. Bueno, tiene que estarlo porque en el momento en que él, como jefe, como primer ministro israelí, decide emprender esta ofensiva junto a Estados Unidos, tiene que haber sopesado el costo que le iba a significar a la población israelí desde el punto de vista de los contraataques que ha efectuado Irán y que no han cesado y se mantienen. Bueno, tras anunciar la muerte de Ali Yamenei, Irán, recordemos, anunció una represalia, o sea, tremenda. No me acuerdo exactamente qué adjetivo utilizó, pero fue un adjetivo como algo así como con una represalia salvaje que ustedes nunca han visto. Tremendo. Es de esperar que efectivamente se concrete en represalias. Ahora, a diferencia de la situación que ocurre en los países árabes, conversábamos, ¿no es cierto?, delante con distintos chilenos en Dubái, en Abu Dhabi, en esos lugares Irán está atacando bases de Estados Unidos. En la intercepción de esos misiles caen restos que están afectando a la población civil. El caso de Israel es distinto. A Israel se le está atacando directamente con misiles que tienen por objetivo bombardear ciudades israelíes. Y eso es lo que hace que las imágenes de afectación que vemos de Israel son mucho más grandes. O sea, hay personas de Israel, todavía no tenemos la cifra oficial, heridas y fallecidas. Nos contaban durante la mañana algunos chilenos avecindados en Israel que ya hay una familia chilena que sufrió precisamente una suerte de derrumbe o afectación en su departamento producto de uno de estos bombardeos en el sur de Israel. Es decir, aquí hay que hacer la distinción con lo que está ocurriendo en los países árabes. A Israel, Irán le está pegando directamente. Pero sabes que yo no estoy muy convencido de lo de los países árabes, sea solamente intento de ataque contra bases norteamericanas. Porque los drones, o sea, vimos un dron en Bahrein que pegó medio en un edificio residencial. No sé si es un hotel o un edificio residencial, pero base militar no era. No, eso ahí está, mira. Ese es un dron. No, la imagen es impresionante. Que golpea directo ahí. Y perdón, los drones generalmente tienen la posibilidad de ser mucho mejor guiados que un misil que entra... Claro, tiene más precisión. Ahora, un dron fuera de control, eso es lo que tienen los drones, ¿eh? Sobre todo los drones como los iraníes, que son drones, comillas, baratos, no tan tecnológicos. Tú puedes perder la capacidad de control sobre el dron de cualquier manera. Lo digo porque llama la atención, por ejemplo, que Bahrein en este caso no esté acusando a Irán de atacarlo directamente. Entonces, ¿qué información manejan ellos? ¿O lo hacen simplemente por evitar entrar en el conflicto? Bueno, es parte de lo que estamos viendo hoy día. Oye, sí, hoy día, después del sábado, hoy día ha sido el día más duro. Porque esta mañana despertó Abu Dhabi, despertó Dubái, despertó Israel, despertó Medio Oriente con un intenso bombardeo que provenía desde Irán. Volvieron a sonar las sirenas, las alarmas. Chilenos entraron a búnker, tuvieron que estar a resguardo. Algunos andaban de vacaciones, volvieron a los hoteles. Otros, los chilenos que residen en Israel, en los búnkers sin horario de término, de manera indefinida. Mientras tanto, Israel ataca el corazón de Teherán. ¿Qué es lo que hay en Irán? En Irán hay un vacío de poder en este momento, un comité previsional que está controlando el país, pero han dicho no van a negociar con Donald Trump, aun cuando Trump ayer les dio la posibilidad de sentarse a la mesa. Un conflicto que se escala con 12 países que están debajo del fuego entre estas potencias y con Europa que amenaza potencialmente entrar al conflicto luego de ataques de Irán sobre bases de Francia y del Reino Unido en la zona. Es
sin duda el conflicto regional más importante que hemos tenido en los últimos años en el mundo. Por eso es tan relevante saber qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque si esto continúa en escalada, hoy día ya estamos hablando del primer día hábil después del inicio de este ataque. Por lo tanto, también hay personas, y lo hemos conversado también con varios chilenos, que han dejado de hacer su vida cotidiana y por supuesto se mantienen en alerta. Continúan los bombardeos. Entonces, es una situación que por supuesto hay que verlo, pero con lupa, sobre todo cuál va a ser la reacción o la petición que pueden hacer estos países en donde existen estas bases militares de Estados Unidos, que están recibiendo estos bombardeos, lamentablemente con consecuencias también para la población civil, porque perfectamente podrían hablar directamente ya con Estados Unidos y ahí empezar a cambiar el mapa de lo que se sigue o no. Aquí el riesgo inminente pareciera ser una escalada. El hecho de que hayan caído algunos misiles en Chipre, recordemos que Chipre es una isla que está en el Asia, pero que culturalmente pertenece, considerada dentro de la esfera europea. De hecho, la República de Chipre, que está al sur de la isla, es parte de la Unión Europea. La parte norte no, porque la parte norte fue tomada en la década del 70 por Turquía y se declaró como República Turca de Chipre. Y desde ahí que está dividida. La zona sur es más afín a Grecia, para que usted se haga una idea. Pero eso ya implica que puede haber una escalada, tomando en cuenta las bases que también y los intereses que tienen las potencias europeas en Oriente Medio. En Chipre hay 2 bases británicas, sin ir más lejos. Entonces, la pregunta es, ¿esto puede ser una escalada? ¿Y por qué? No tanto por la geopolítica tradicional, sino que pongamos la geopolítica religiosa. El hecho de que haya sido asesinado o haya muerto Ali Khamenei, evidentemente no es inocuo para el mundo chií. Los chiitas dentro del Islam representan en torno al 18-20%. Está la gran mayoría en Irán, pero también hay una población de un 70% en Irak que es chií. También los azeríes son chií, en Azerbaiyán hay muchos. En Turquía hay muchos chiitas. Y hay repartidos, por ejemplo, entre Pakistán y la India se calcula que pueden haber entre 30 y 50 millones, pese a que son una minoría, pero para esos países con esa población, una minoría son 30 millones de personas. Claro. Entonces, ¿qué va a significar esto? Ya se estaba hablando de una guerra santa por parte de las autoridades iraníes. ¿Ese es el cariz que le van a dar, la guerra santa? Ahí está el mayor temor de Estados Unidos a esta hora. Porque Estados Unidos, más que... A ver, Irán no tiene misiles hipersónicos capaces de bombardear directamente los Estados Unidos. Pero Irán tiene proxies fundamentalistas, para Estados Unidos terroristas, ¿no? Claro. Muchos de ellos células inactivas entre la población de Estados Unidos, que son activadas en cierto momento. Es más, últimamente y en los últimos años, ciudadanos estadounidenses anárquicos contra el sistema que son reclutados en la Deep Web por grupos terroristas para tenerlos como activos internos. Pues bien, vámonos a Texas. Ayer, en Texas, un hombre abrió fuego contra una multitud y le quitó la vida a 2 estadounidenses. Hoy ya la investigación del FBI, esta noticia de último minuto, ya da cuenta de que el hombre no solo hizo gritos alusivos a Alá en el momento que dispara, sino que portaba una bandera de Irán. El mayor temor que siente Estados Unidos en este momento de represalia está asociada a la teoría de los lobos solitarios, claro, de que se activen células en distintas ciudades y que se pueda atacar la población como un atentado terrorista, en el fondo, que es como lo investigó ayer el FBI y daría cuenta de que así fue, según el FBI, lo que ocurrió hoy día. Y ese daño de la sensación de seguridad es tremendo para todos los países, no solamente en Estados Unidos, también para países europeos. Por eso están todos en alerta con todo lo que está ocurriendo hoy día, considerando que la forma de reaccionar de Irán puede ser militar. Pero si se activan estas células de fanáticos, de terroristas, hay un daño que puede ser inmenso en distintos lugares y eso es impredecible. Ya lo hizo a través de Hezbollah para luchar contra la ocupación israelí del Líbano, a través de esos métodos que decía José María, y así lo ha hecho también en innumerables oportunidades. Recordemos que hoy día Europa tiene una batalla cultural tremenda con el Islam. Ya un teórico del Islam en la década del 70, cuyo nombre no me acuerdo en este minuto, mucho más antes de la década del 70, estoy hablando de comienzos del siglo XX, cuando planteaba que Europa iba a ser islamista, pero eso iba a ser una invasión silenciosa. Y había todo un debate al recordar a este señor porque no se ha equivocado en nada. Usted va a Francia y va a ver una cantidad
de musulmanes impresionante. En Inglaterra, lo mismo. En España, muy importante. Tanto así que el gobierno ha modificado los almuerzos escolares en Melilla y Ceuta, que son enclaves en el norte de África de España, para adaptarlos a las tradiciones musulmanas. Entonces, hay muchas personas en otros países también de Alemania. Europa, y en Alemania, por ejemplo, que efectivamente muchas veces no sabes quiénes son. Son los mismos lobos solitarios que despertaban cuando hacían atentados por ISIS. Exacto. Acuérdese usted de la revista Charlie Hebdo, acuérdese usted de los atentados en el metro de Londres, acuérdese usted la matanza de la Bataclan, entre otros. Sí. O sea, ese temor Europa lo tiene, por eso ha sido cauto también en esto. Si bien ayer subió el tono, Europa siempre ha tratado, después de todo lo que les pasó, ser muy cauto en el tono que ocupan para la crisis de Medio Oriente. Y por eso es más difícil que Estados Unidos arrastre a Europa, porque en Afganistán e Irak arrastró a Europa y eso terminó explotándole en la cara a los europeos, haciendo a gobiernos perder elecciones, como el caso de José María Aznar, ¿no es cierto?, de Tony Blair también en el Reino Unido, y finalmente sembrando pánico y terror en la población. Claro. Sí, ojo, Estados Unidos, a mí me tocó vivir a Estados Unidos ya hace muchos años atrás, en una ocasión anterior a estos últimos años, para la guerra de Irak. Y tú vivías con miedo. Claro. Tú tenías niveles Es una de amenaza DEFCON y permanente. de alerta anunciadas por el director de la escuela, por el altoparlante en la escuela. A ti te decían cuando la alerta subía, te decían cuando tenías que ir con pasaporte. Y ese temor lo tienen, si es que empiezan a haber más ataques como el que vimos Claro. ayer en Texas, los van a empezar a sentir los estadounidenses y eso va a presionar a Donald Trump. ¿Qué información ha llegado en la interna de Irán por las movilizaciones? Acordémonos que uno de los llamados más potentes de Donald Trump fue precisamente que el pueblo recuperara ese poder o se tomara el poder. Pero las últimas manifestaciones en Irán han sido violentas, han sido tan represivas que podemos hablar de una represión sangrienta incluso. Entre 7.000 y 30.000 muertos es la Sí. cifra no oficial que se estima de personas Sí. opositoras al régimen Ayatollah que fueron perseguidas y que fueron ejecutadas de manera sumaria por Irán. Sin embargo, tenemos un problema periodístico grave con Irán. Es muy poco el personal de prensa independiente desplegado dentro de Irán. Sí. Cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sabemos, PRI, a ciencia cierta, qué está ocurriendo internamente y políticamente en Irán. Sabemos que hay más de 600 muertos, que es lo que dice la Medialuna Roja de Irán, 600 muertos, ¿no es cierto? Atribuidos la Cruz a los Roja, bombardeos. La Medialuna Roja. Obvio. ¿Ok? Pero eso es atribuido a los bombardeos. A los bombardeos, Sí. a los bombardeos. ¿Sabemos dónde se ha bombardeado? Porque hay imágenes satelitales, pueden ser y cosas, pero no sabemos qué está pasando internamente Claro. dentro de Irán. Lo que busca Estados Unidos es una revuelta. Trump busca que el pueblo iraní se rebele contra el régimen ayatolá, se rebele contra esta idea de tener una teocracia. Mientras tanto, se atacan petroleras, se cierra el estrecho Hormuz y nosotros en Chile, en unas semanas más, vamos a empezar a ver cómo eso repercute eventualmente en precios Claro. de algunos de los productos. Ahora, según leía por ahí, los miembros de la OCDE tienen como, no sé si norma, no sé si es vinculante, obligatorio, qué sé yo, pero como estandarizado que uno tiene que tener reservas para 90 días, para que efectivamente una fluctuación en el precio, no, incluso especulativo, porque ya venía, con la tensión geopolítica en la zona, venía escalando el precio del petróleo, ya hoy día seguramente lo vamos a ver en torno a los 80, 75 Sí, pues, dólares. hoy día en la mañana, la última vez que lo vimos, estaba subiendo como un 10% el Claro. valor del petróleo. Entonces, no sé si nosotros tenemos, porque esto se supone que podría darnos, porque si los países de la OPEP a partir de abril van a asegurar 200.000 barriles más, uno podría decir, bueno, eso va a atenuar, pero ¿tenemos nosotros petróleo en Chile como para...? No tengo idea, sería una linda pregunta si alguien nos puede contestar. Sí, y eso lo vamos a saber con el correr de los días.